Esta mañana quiero hablar de humildad y quiero que todos tengamos en claro que es un tema sumamente importante para Dios, la humildad. Vamos a ver muchos pasajes a través del libro de Proverbios, un libro de sabiduría, y otros pasajes más para que nos demos cuenta que a veces conviene ser chiquito, pasar medio desapercibido, estar al servicio del Señor. Esa es la humildad. Amén. Al estar a valorar a otra persona, eso es humildad. A no creérsela y a no agrandarse, eso es humildad. Amén. Entonces, esta mañana quiero que tengamos ese concepto bien claro. La humildad piensa en la otra persona, y todo lo contrario viene a ser la soberbia. La soberbia ignora, la soberbia fracasa, la soberbia te destruye, la soberbia no valora la opinión de otra persona. Entonces nosotros tenemos que tener claro qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, cómo manejarnos en este tiempo, sabiendo lo importante que es humillarse delante de Dios y la humildad delante de Dios. Y uno de los ejemplos más grandes lo tenemos con Jesucristo. Jesucristo es el ejemplo más grande de humildad, de todo lo que Él hizo. Y ya vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién hubo también todo ese sentir? En Cristo Jesús. Amén. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo era Dios, es Dios, pero se despojó de todo ese poder de mostrar, de aparentar y de buscar. Sí, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tal cual como dice acá, la enseñanza estimando a los demás, no creyéndose superior a otro, sabiendo escuchar. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos, que seamos tal cual imitadores de Jesucristo. Y como Jesucristo supo y pudo hacerlo, nosotros también tenemos que saber y tenemos que hacerlo, porque eso es lo que agrada también al corazón de Dios. Y cuanto más conocemos a Jesús, cuanto más buscamos de Jesús, más vamos a aprender. Pero tenemos que buscar de Jesús, tenemos que saber cómo se movía Jesús, tenemos que saber cómo pensaba Jesús, cómo actuaba Jesús. Y Él es un ejemplo de servicio, porque Él vino a servir, Él no quería que lo sirvieran. Entonces, tenemos que darnos cuenta, Mateo capítulo 11, ahí, Mateo 11, 29. Dice Jesucristo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Como un yugo era una cosa pesada para trabajar, pero Jesús te dice que si sos manso, que si sos humilde, amén, es fácil. Y mismo cuando queremos saber
y darnos cuenta qué manso que era Jesucristo. Y manso, hermano, no es que es sinónimo de debilidad. Manso es sinónimo de control de situaciones, de saber cómo actuar en cada momento, en cada situación. ¿Por qué? Porque uno podría decir, pero un manso no corrige. No, el manso corrige, hermano. Jesucristo se molestó cuando llegó al templo y vio todo el desastre que estaban haciendo. Entonces, manso a veces no lo tenga por ser un pobrecito, un débil, porque en ese manso también se corrige y se ayuda. Y humilde para la disposición de servir a los otros, hermano. Esa es la humildad que Dios quiere en cada uno de nosotros. El servirle de corazón, sin orgullo, sin arrogancia, porque a veces nos creemos más, y pues decía la palabra que no nos podemos creer más que nadie. Amén. Y así estamos a veces, fracasando por creernos, por pensar que somos, como se dice, el centro del mundo, no sé, el eje del mundo, el ombligo del mundo. Pero no es eso, hermano, lo que Dios quiere, porque Dios no quiere, no le agrada el que te sientas con orgullo, con arrogancia, con soberbia. A Dios no le agrada, hermano. A Dios le agrada que siempre estés dispuesto a escuchar, a ser corregido. ¿Por qué no? Somos humanos, podemos fallar. Pero qué lindo cuando viene la corrección de Dios, porque dice que Dios al que ama disciplina. ¿O no? Amén. Dice su palabra. Gloria a Dios, que me está amando, me está corrigiendo, me está sacando de mi error, me está queriendo encaminar bien. Y entonces eso es todo lo que va a darte la recompensa de traerte paz cuando tú sos manso, cuando tú sos humilde. Amén. Cuando tú sos un imitador de Jesucristo. Gracias. Todo eso te va a traer paz, todo eso te va a traer bendición, todo eso te va a traer victoria, hermano. Por eso no nos confundamos a veces con los títulos. ¿Por qué? Porque ya viene el título y entonces creemos que todos nos tienen que servir. No, yo tengo el título. No, hermano, cuanto más título, más tenés que servir. Amén. Más tenés que dar tu vida por Jesucristo, más tenés que pagar el precio. Pero no queremos, me quedo, que me atiendan, que me sirvan. Y eso es lo que Dios no quiere, porque Jesús no vino. Él dijo, yo no vine a ser servido, vengo a servir. Vengo a ayudar. Estamos para ayudarnos. Pero tenemos que a veces dejar corregirnos, si no. Pero enseguida nos enojamos. Y entonces a veces es mejor evitar esa clase de gente. A veces es mejor evitar esa clase de gente. ¿Por qué? Porque esa gente es la que mancha, esa gente es la que destruye, esa gente es la que divide. Y cuando nosotros vemos que tenemos ese cuidado, Dios se va a alegrar. ¿Por qué? Porque tenemos que alejarnos de la gente de soberbia, de orgullo, de creerse más que uno. ¿Por qué? Porque eso te daña. No, pero a mí no me va a afectar, a mí no, hermano. Mancha tu espíritu. Por eso tenemos que tener oído, dice Jesús, y cuidar nuestro oído. Cuidar lo que estamos prestando el oído. Entonces, cuidado cuando la soberbia quiere adueñarse de tu corazón, hermano. A veces con sutileza, hermano, a veces hasta ni se dan cuenta, los grandes líderes ni se dan cuenta que están agarrando soberbia, orgullo. Y eso, hermano, soberbia no es manejado por Dios. Eso es lugar de Satanás, del diablo. Por eso tenemos que tener cuidado. Proverbios, capítulo 11. Proverbios 11, versículo 2. Mire lo que dice el sabio a través de esta palabra. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. ¿Vimos quién era la sabiduría? Jesús. ¿Con quién está Jesús? Con los humildes. Amén. Pero los soberbios, ¿qué va a venir? Deshonra.
¿Qué es la honra, hermano? Es ser exaltado, es ser valorado, y eso viene cuando te manejas con humildad. Jesucristo es el que va a estar ahí, pero si le damos lugar a la soberbia trae deshonra, la soberbia te tumba, hermano, la soberbia te destruye. Por eso tenemos que tener cuidado y no echarle la culpa al otro, hermano. Es uno mismo el que deja lugar y hace lugar. ¿Para qué? Para que te dañe vos mismo. Por eso tenemos que tener cuidado. Dios es bueno, hermano. Y Jesús está, dice, con los humildes de corazón. Jesús no puede estar en un corazón que tiene soberbia. Amén. Mentira del diablo, hermano. Sos una figurita, pero es mentira del diablo si tenés soberbia en tu corazón. Porque Jesús no puede estar en ese corazón si Dios resiste a los soberbios. Dios odia a los soberbios, aborrece a los soberbios. ¿Cómo va a estar ahí en ese corazón? Por eso tenemos que velar y chequear día a día, hermano, cómo está nuestro corazón, cómo nos estamos moviendo delante del Señor, cómo nos estamos moviendo delante del mundo, hermano, porque eso también influye, hermano. No solo acá, porque acá somos todos santos, pero salimos de las puertas y después hay que manejarse igual, hermano. Tu testimonio vale mucho para el reino de los cielos. Tu testimonio convierte a mucha gente. Amén. Y a veces no es necesario hablar, hermano, con actitudes, amén, con hechos. Porque a veces jactamos tanto de boca, pero no de hechos. Y los hechos también hablan. Proverbios capítulo 13, versículo 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. ¿Qué hace la soberbia? Y va a traer discusión, va a traer contienda, va a querer distraer, va a querer dividir, va a querer molestar. Siempre, hermano, la soberbia va a querer pelear. Nunca se va a callar, siempre va a discutir, siempre va a estar molesto, siempre le va a afectar algo, siempre quiere cuestionar, nunca se va a conformar con algo. Entonces, otro lleno de humildad que puede, dice la palabra, alcanzar la sabiduría. Amén. Estar avisado por la sabiduría, estar compartiendo con Jesucristo y querer compartir con otro. Porque ese es el anhelo de cada uno de nosotros, hermano, el compartir de Jesús, el que muchos más puedan conocer a Jesús, el que muchos más puedan conocer la verdad, porque es la verdad la que le va a dar la libertad. Proverbios 29. Proverbios 29, 23. La soberbia del hombre le abate, la soberbia lo destruye. ¿Lo cree? Amén. Para el humilde de espíritu sustenta la honra. ¿Por qué sufre? ¿Por qué tiene tantas ataduras a veces? ¿Por qué no puede alcanzar las cosas a veces? Por soberbia, por agrandado, por ignorar. Y ahí se destruye, hermano, y te destruís vos mismo. Es tremenda, hermano, la soberbia. Es muy tremendo como el diablo en estos tiempos trabaja con soberbia, como trabaja con orgullo. Por eso tenemos que velar, de cuidar nuestro corazón, de estar chequeando de que no nos suba la soberbia. ¿Por qué? Porque nadie, hermano, nadie es indispensable. La obra de Dios siempre sigue adelante. Amén. La obra de Dios nunca se detiene. Gracias, Señor. Porque si alguien no quiere hablar, igual hace hablar un burro, habla una piedra, habla lo que sea. Gloria a Dios, hermano. Amén. Que hoy alabamos con todo corazón. Amén. Gloria a Dios.
que cuando hice una llamada anoche, el corazón de Silvia estaba dispuesto a alabar y a bendecir el nombre de Gloria a Jesús. Dios. No es por pasarle la mano por el lomo, como se dice, hermano. Es darse cuenta, la humildad, Amén. saber esperar el tiempo de Dios. Gracias, Señor. Mi alma te alaba. Y no creerse, hermano, que porque yo estoy acá y me voy de acá, se viene todo abajo. Amén. Porque la obra es de Dios. Amén. Y Dios ha mostrado grandes señales, hermano. Gracias, Seguirá Señor. mostrando y seguirá añadiendo. Amén. Quien quiera estar, bienvenido sea, aleluya. Amén. Gloria al Señor. Dios no, yo digo, Dios no echa a nadie, hermano. Que te he sido bueno. Dios no echa a nadie, Gracias, Señor. pero a veces uno mismo, ya esa soberbia a veces dice que te abate, que te va destruyendo y te está sacando de la presencia de Dios. Dios no puede estar en un corazón lleno de soberbia. Así es que Dios no le agrada la soberbia. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5. Dios es bueno. Amén. Y Dios nos ama demasiado. Gracias, Sinceramente, Señor. hasta me sorprendí porque cuando estábamos alabando le dije a Alejandro, vale, pone una canción más, alaba a Dios. Yo no sabía que iban a cantar y era una canción que dice, Ale, esta la teníamos por reserva por si quería ver. Dios es tremendo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dios es tremendo, hermano. Gracias, Señor. Es poderoso. Amén. Ni le dije a Silvia anoche que cante. Total libertad, vamos a orar, nosotros oramos. Y cuando le digo, vale, vamos por esta tercera canción. Y la que tenía. Gracias, Señor. Dios es bueno. Amén. Gracias, Padre. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos, unos a otros, revestidos de humildad. Todos, jóvenes, ancianos, adultos, toda la congregación tiene que estar revestido de humildad. Amén. ¿Por qué? Y ahí dice, ¿por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No nos adelantemos a los tiempos de Dios, hermano. A veces queremos la exaltación, queremos la fama, hermano. Y la fama queda acá en esta tierra, hermano. Nosotros tenemos que tener la fama en el reino de los cielos. Y Dios resiste, hermano. Dios resiste. Dios no quiere a los que no permite, hermano, que tenga soberbia. Dios quiere romper todo lo que tenga soberbia, porque eso no es lo que le agrada. Eso es lo que quiere el Señor, hermano, que tengamos un corazón humilde, que nos humillemos delante de la presencia de Dios, que lo busquemos con un corazón sincero, hermano, con obediencia. Hermano, es fundamental la obediencia delante de Dios. Gracias. De desobediente está lleno el infierno, hermano. Está lleno por desobediencia, por no sujetarse, por no humillarse delante de Dios. Y es el Señor el que te levanta. Amén. Gloria al Es el Señor. Señor. Gracias, Padre. No hay ningún hombre que te levante. Gracias. Dios es el que te levanta. Por eso hay que estar tranquilo. Todo tiene su tiempo. Pero busquemos la gloria de Dios, hermano. Démosle la gloria a Dios. Amén. Y eso alegrará el corazón de Jesús. Dios levanta, hermano, su ira. ¿Y quién puede resistir la ira de Dios cuando Dios se levanta? Nadie. ¿Quién va a encontrarse peleando con Dios? Mateo 23, 12. Mateo 23, 12. Dice Jesús,
Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Quién lo dice? Jesús. Jesús. ¿Qué quiere Jesús? Que nos humillemos. Amén. Que nos humillemos. En su tiempo Dios te levantará, Dios te exaltará, pero recordar, hermano, que no somos nosotros los que tenemos que mantenernos enaltecidos. Es Dios el que te respalda. Es Dios. Amén. Dios obra, hermano, y a su tiempo. Dios obra a su tiempo. Todo tiene su tiempo. A veces queremos apresurar los tiempos de Dios, pero Dios en su tiempo saca toda luz. Amén. Gracias, Señor. No queda nada oculto delante de Dios. Gracias, Señor. Nada queda oculto delante de Dios. Por eso hay que esperar el tiempo del Señor. No desesperarse, pero sí siempre buscando la humillación delante de Dios. Y Dios te va a exaltar. Gracias. Dios te va a levantar. Gracias, Señor. Proverbio 16:5. Proverbio 16:5. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Esa abominación, Dios le agrada a los soberbios, Dios le agrada a los que se sienten más que otros, Dios le agrada al altivo. No, hermano, no. Dios no quiere eso, hermano. Dios no quiere, Dios no está contento con ese corazón. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿A qué nos llama Dios? A ser humildes, a humillarnos, a tener temor de Dios. Eso es el principio de la sabiduría. Tener temor de Dios. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, dice, este ha declarado lo que es bueno. ¿Estamos escuchando lo que es bueno delante de Dios? Amén. Qué bueno tener ese corazón agrandado de soberbia, lleno de, de arrogancia. Y acá paso yo, soy un hijo de Dios. Sí, tenemos que ser hijo de Dios, poderosos. Pero cuidado, no te infles demasiado. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Amén. Y amar misericordia. Amén. Y humillarte ante tu Dios. Amén. ¿Se está humillando delante de Dios? Amén. Hermano, no hay otra forma de tener éxito. No hay otra forma, hermano, de tener bendición. Así estamos, a los golpes, a los tumbos, mal. Pero no hay otra forma que no sea humillándonos delante de Dios, respetando a Dios. Tenemos que respetar, hermano. Si no hay respeto, no hay bendición. Amén. Sí o sí, por eso tenemos que saber qué es lo que Dios está pidiendo, hermano. Que nos humillemos y que veremos su gloria. Amén. Proverbios 3. Proverbios 3:34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Cómo andarán los humildes? Llenos de gracia, llenos de poder, llenos de paz, de gozo, de alegría. La gente humilde, hermano, sabe esperar el tiempo de Dios. La gente humilde sabe esperar sobre la gracia de Dios. Y esa gracia es la que te acompaña. Esa gracia es la que trae bendición. Esa gracia es la que llega cuando tu corazón tiene humildad.
cuando tú te humillas delante de Dios. ¿Quiere caminar con la gracia de Dios? Sea humilde, Amén. humíllese delante de Dios. ¿Y cómo no va a caminar? Claro que va a ser de bendición. Proverbios 22, 4. Proverbios 22, 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Paga bien el Señor? Claro que paga bien. Va a tener riquezas, honra, vida, va a tener todo. Amén. ¿Por qué? Por tu humildad. Amén. Por tu humildad, por tu respeto a Dios. Y hermano, cuando el Señor se compromete, cumple. O no le cree a la palabra de Dios. Amén. O no cree las promesas de Dios. Dios cumple, hermano. Tiene todo para aquellos que son humildes. Va a dar todo para aquellos que son temerosos de Dios. Por eso, esté tranquilo en esta mañana. Hay que chequear, sí, tenemos que chequear todos los días cómo está mi corazón, cómo está mi relación con Dios. ¿Le estoy dando lugar a la soberbia? ¿Le estoy dando lugar a creérmela más que todos? Cuidado. ¿Por qué? Porque todo viene por la humildad y por la humillación delante de Dios. ¿Lo cree? Amén. ¿Lo cree? Amén. Mire lo que habla para la familia de la fe en Romanos capítulo 12. Dios quiere una familia unida, hermano. Dios quiere una familia ordenada. Romanos capítulo 12. 16. Romanos 12, 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Unánimes entre vosotros. Esa es la iglesia que Cristo quiere. Esa es la familia que Cristo quiere. No altivos, sino asociando con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Tenemos que mantenernos humildes? Sí. Amén. ¿Tenemos que buscar estar unidos más que nunca? Sí. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a querer dividir, hermano. El enemigo siempre va a querer destruir. Es su misión, es su función, hermano. Fue tan malo que cuando Dios lo saca del cielo, se llevó hasta una tercera parte, hermano. Engañó hasta una tercera parte de los ángeles para arrastrar. Pero si nos mantenemos unidos, unánimes, como dice acá, buscando estar apoyándonos unos a otros, Dios va a mantener fuerte. No va a haber nada que se destruya y que destruya la familia de la fe. Por eso tenemos que estar más firmes que nunca. Gracias, Señor. Efesios capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué tenemos que tener también? Paciencia. Bien. Y aquel no me gusta, ya me miró feo, me habla muy fuerte. Con paciencia es como nos tenemos que llevar todos. Unánimes, no siendo altivos, escuchándonos. Cada uno sabe qué necesidad tiene y podemos apoyarnos en el otro, Amén. teniendo paciencia, porque eso es lo que agrada al corazón de Dios. ¿Dice o no dice? Amén. Con toda humildad y mansedumbre, Amén. soportándoos. Y a veces sí, nos van a querer pinchar, nos van a querer
desanimar y claro, y hoy hablábamos y el enemigo te va a pegar donde más te duele, no te va a venir a hacer una caricia, no, va a venir a pegarte donde más te va a doler, pero tenemos que soportar con paciencia. Amén. Amén. Amén, con paciencia. Eso es lo que le agrada al corazón de Dios, hermano, cuando estamos entendiendo que el enemigo siempre va a querer destruir, pero soportándolo con paciencia, tengamos humildad, hermano. Esa es la llave del éxito para tener honra, decía, riqueza, para tener vida, para tener todo de parte de Dios. Tengamos esa humildad. Amén. Amén. ¿Lo cree? Amén. Viene todo del Señor, hermano. Amén. Vamos a hablarle al Señor. ¿Me ayuda? Conmigo. Fuerte. Señor. Señor. ¿Cree que lo escucha el Señor así? Amén. Yo creo que tenemos que romperle el techo hoy, los truenos, todo, cada trueno anoche es tremendo. Así tiene que sonar. Señor. Señor. Dame Dame humildad. humildad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Cree que le va a dar humildad al Señor? Amén. Tiene que poner su parte también. No se descanse todo en el Señor. Amén. Amén. Vamos a darle un cachetazo al diablo. Vamos a decirle: soberbia, Soberbia. fuera. Fuera. Soberbia, Soberbia. fuera. Fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay que darle palo y palo a ese diablo. ¿Por qué? Porque eso es garantía de que tenemos la victoria. ¿Lo cree? Amén. ¿Cree que el Señor le va a dar humildad? Amén. ¿Le va a dar paciencia? Amén. Uno me decía: no pida paciencia porque te va a venir cada problema. Porque de paciencia hay que practicar la paciencia, entonces. Van a venir cada problema. Pero no, Dios es bueno, hermano. Y como tenía proyectado esto, surgió el martes de noche, nosotros tuvimos una reunión de liderazgo. El pastor Juan compartió unos versículos del libro de Hechos, para que tengamos claro cómo a veces tenemos que manejarnos aún dentro de la congregación. No es un alboroto y Dios es un orden. Entonces, cuando Dios es un orden, pasan cosas que hay que ordenar. Y algunos toman de una forma, otros toman de otra. Pero lo bueno es ir a la palabra, ¿no? Porque es la palabra la que nos va a enseñar. Y quiero ir al libro de Hechos, capítulo 18, versículo 24. Está hablando de un hombre, Apolos. Era un judío y todos sabemos que era muy entendido de la palabra, pero tenía cierto límite del conocimiento que él tenía. Y dice la palabra, Hechos 18:24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, un varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este hombre era un hombre que sabía de palabra, pero limitado. ¿Por qué? Porque él sabía hasta el bautismo de Juan el Bautista. No tenía todavía el conocimiento bien de quién era Jesucristo. Pero era un hombre que era apasionado, hermano, por predicar la palabra de Dios. Y acá vamos a ver en este pasaje tres cosas importantes. Va a hablar de la madurez espiritual, va a hablar de que siempre podemos escuchar un consejo, una guía y tener el oído atento para no equivocarnos, y va a hablar también del trabajo en equipo que hacía la iglesia primitiva. Entonces, seguimos leyendo y dice: este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso. Este era un hombre que estaba apasionado por la palabra, estaba apasionado por servir al Señor.
y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Conocía una parte del Evangelio, era muy elocuente, era un judío intelectual, dominaba muy bien el Antiguo Testamento, hablaba muy bien, enseñaba con precisión, tenía un espíritu fervoroso, apasionado por lo que hacía, hermano, que eso nunca perdamos la pasión por hablar de Cristo, que nunca perdamos esa pasión por llevar las almas al reino de los cielos. Y tenía un conocimiento incompleto. Solo conocía el bautismo de Juan el Bautista, un bautismo le faltaba del arrepentimiento y del momento de Jesucristo. Pero, ¿qué pasó en este momento cuando él estaba predicando? Dice que comenzó a hablar con denuedo. ¿En dónde? En el templo, en la sinagoga. Un hombre que estaba predicando en el templo. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, este matrimonio de creyentes, este matrimonio ya estaba preparado, este matrimonio ya sabía quién era Jesucristo, cómo había muerto, cómo había resucitado, cómo después viene la presencia del Espíritu Santo, ya tenía toda completa la obra. Dice, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. No fue que le gritaron, Apolo, vos estás equivocado, lo que estás enseñando no es así, Apolo. No, tal cual, con sabiduría, dijeron, terminó, bueno, vení, Apolo, vamos a charlar un poquito acá. Mirá, vos conocés el bautismo de Juan, pero no conocés que Jesucristo murió, resucitó, vino. Y ese hombre tuvo oído, hermano, para escuchar. Amén. Para recibir lo que le estaban enseñando. Era utilizado por Dios Apolo, hermano, aún con el poco conocimiento que tenía. Dice que era un hombre que hablaba, que tenía pasión, y le faltaba un poco de teología. Le faltaba, pero era usado por Dios. ¿Y qué dice? Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Que tuvo este hombre humildad para escuchar, para darse cuenta que estaba equivocado, que podía anexar todo ese otro conocimiento, y dice, porque con gran vehemencia refutaba, ya más poderoso, con más palabras, con más conocimiento, gracias a un matrimonio que supo tener la sabiduría de hablar cuando tenía que hablar. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ya no hablaba solo del bautismo, sino hablaba de que Jesús era el Mesías. Hermano, humildad sobre todo, hermano. Dios puede usar a uno que todavía no conoce todo. Sí, Dios lo puede usar, ¿cómo no? Si lo estaba usando Apolo, lo estaba trayendo de otras tierras para traer la palabra. Porque a veces uno conoce todo. Y hermano, que me venga y me diga que conoce todo, hermano, es mentiroso. Imposible conocer todo de parte de Dios. Imposible. Que vamos queriendo esforzarnos, conocer cada día más, sí. Que tengamos la humildad de que cuando viene alguien y nos corrige, tengamos la humildad, hermano, de arrepentirnos si estamos mal. ¿Cómo Dios no te va a levantar? Si dice que hasta este hombre después, hasta le decían, no, anda a escuchar a Apolo. Que Apolo tuvo oído, supo que estaba mal esta parte, la corrección con gracia, hermano. Es lo que más le agrada al corazón. Amén. Corrección con gracia, con sabiduría, hermano. Este matrimonio tuvo perfecto como obró, tuvo perfecto como le enseñó, en vez de criticar, en vez de murmurar. ¿Por qué? Porque eso no es de Dios, hermano. Tenemos que tener cuidado. Son tiempos que a veces te quieren hasta desacreditar. Y vos estás ahí, y bueno, y Apolo estaba ahí, hermano.
Después se perfeccionó un poco más, tuvo más conocimiento de la palabra. Pero Dios es bueno, hermano. Entonces, sí o sí, tenemos que ser humildes delante de Dios. Sí o sí tenemos que humillarnos delante de Dios. Apolo pudo conocer la obra completa de Jesús, su muerte, su resurrección, la venida del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que aprender de la humildad. Tenemos que saber que tenemos que humillarnos delante de Dios. A veces nos confundimos y no nos dejamos corregir porque estamos, ya te digo, con la mente fija y ya está. Y eso a veces te puede destruir. Así es que le permitió crecer a Apolo su humildad, le permitió madurar en su fe, madurar en su ministerio, y fue un impacto multiplicado porque con toda la pasión que venía ya estaba equipado hasta que lo mandaron allá, anda a Éfeso y dale para adelante, porque esa es la iglesia, hermano, que estemos buscando siempre dar lo mejor. Lo recomendaban y todo, así que fue una gran ayuda para los creyentes. Defendió muchísimo con poder el Evangelio, aún en debates públicos decía, demostrando mediante las Escrituras que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías. Entonces, con talento, con entusiasmo, debe ir acompañada la humildad. Podrás tener mucho talento, podrás tener mucho entusiasmo, pero si no tenés humildad, hermano, de nada te sirve. Hay que seguir aprendiendo, todos los días estamos aprendiendo, todos los días estamos buscando más del Señor. Entonces, qué bueno cuando tenés maestros que te enseñan, que tenés maestros sabios, como fue este matrimonio para Apolo, ¿no? Que supo en qué momento corregirle con amor, porque ese es el amor que Dios quiere. Y esos son los beneficios que tenemos los hijos de Dios cuando Dios nos ama, cuando Dios quiere lo mejor para nosotros, que tengamos el oído atento de parte de Dios. Amén. Amén. ¿Lo creen? Amén. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.